Ahora Ahí, sí, 15. ya está, acepté uno a Tomás y ahora Tomari, todo tuyo, listo. Bueno, ahora sí. Buenas tardes para todos. Para aquellos que nos van a estar viendo on demand, en el video, en cualquier horario de acá a futuro. Arrancamos con la clase de coparticipación. Tenemos 8 clases por delante para ver un mismo tema. Eh, Antes de arrancar con el tema, me gustaría, voy a ir y venir, compartir la pantalla para que vayan viendo el trabajo práctico que van a tener que ver. Que si querés ver todos arriba a la derecha, dice, gracias, ahí Paula me dice algo. Ahí se está viendo el WordPress, ¿correcto? Sí, Sí, perfecto. sí, sí. Bien. Les voy a dejar esta es la consigna del semestre pasado, que está, este es el espacio de nuestra cursada, no sé si alguien lo estuvo chusmeando, que ya está la bibliografía de referencia, la bibliografía opcional, que estos son tres textos a lo largo de toda la cursada. Y acá la cursada del semestre anterior. Y acá vamos a ir linkeando las clases a medida que la vayamos haciendo. Seguramente en cada clase, en función de cada periodo, se van a ir incorporando un texto de referencia y un texto opcional. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. En este link, un conjunto de clases pasadas, está todo lo que vamos a construir a lo largo de esta cursada está acá. Lo que me interesa es la parte del trabajo práctico, las consignas. ¿Esto dónde se obtiene? Yo lo voy a dejar en el WordPress. El WordPress es el link, el espacio virtual que tenemos para toda la información de la cursada. Después yo lo voy a pasar por el WhatsApp. La consigna del Bien. trabajo es esta. Modalidad de trabajo, trabajo de elaboración individual. Básicamente se va a tratar de elegir un periodo tratado a lo largo de la Disculpame cursada. que te interrumpa, pero así rápidamente vi que decía algo de junio. Y Por eso. Estas son las consignas del cuatrimestre pasado. bien, ¿Sí? Que obviamente voy a modificar las fechas y lo voy a dejar asentado en nuestro espacio de esta cursada. Pero la consigna va a ser la misma. Entonces, simplemente tengo que copiar y pegar y dejarlo en el espacio que corresponde. Pero quiero que vayan viendo ya de qué se trata el trabajo práctico para esta cursada. Les decía, entonces, nosotros vamos a ver diferentes periodos a lo largo de 1810 hasta la actualidad. Un periodo va a ser 1810, 1853, 1853, 1880, 1880, 1943, 1943, 1983, diferentes periodos. Y el trabajo práctico va a consistir en elegir un periodo tratado, puede ser cualquiera de los siguientes, mencionar y analizar para el periodo elegido cómo se organizó la recaudación y distribución de los recursos entre nación y provincia. Entonces, por ejemplo, si la clase de hoy va a ser periodo 1810-1853 y a alguno de ustedes, porque le gusta la historia, porque le gustó el tema particular, bueno, pueden aprovechar y avanzar con el trabajo práctico aprovechando las clases sobre el periodo que estamos tratando, ¿correcto? Pero básicamente en cada periodo ver cómo es esto de la coparticipación, que para 1810-1853 no tiene ese término, pero estamos tratando de cómo se organizan y se redistribuyen los recursos. Este segundo punto lo vamos a eliminar porque era bastante.
Y después, un segundo punto, se les presenta un artículo que tienen que leer, donde dice, se afirma que el federalismo argentino sufre violaciones constitucionales, hiperpresidencialismo y unitarismo fiscal. Reflexione críticamente sobre la relación constitución-coparticipación e intente dar una hipotética explicación del motivo por el cual hoy en día no tenemos una ley convenio que regule el sistema de coparticipación. Ya voy a dejar el link, lo van a poder leer con tiempo, analizar con tiempo. Lo que me interesa es que vayan viendo ese link, vayan reflexionando acerca de desde dónde se está analizando el problema, si lo hay con la coparticipación y cuál es el diagnóstico y propuesta que se ofrece. ¿Sí? Y lo que más nos interesa para que puedan aprovechar las clases es que ya se vayan haciendo una idea de qué periodo elegir. Si alguien elige el 53 al 80 para la próxima clase, ya tiene leído, tiene algunos datos, algunos punteos sobre cómo encarar el trabajo. Por eso lo digo ahora. Después lo voy a dejar en el WordPress, pero por eso lo estoy diciendo ahora. ¿Se entiende lo que digo? ¿Hay alguna pregunta? No, El no, digo, trabajo práctico es un trabajo de investigación donde tienen asumo que que tener... asumo que estás diciendo los años de periodos figurativamente, no concretamente. Concretamente, las clases van a estar organizadas en función de un periodo concreto. Pero, por Por ejemplo, ejemplo, 53-80 o 73-80. 1853, 1880 va a ser el periodo que seguramente tratemos la clase que viene. 1853, Constitución Nacional, a 1880 es el Ah, periodo que lo 8-8, estamos... sí, está perfecto. ¿Está bien? Sí, sí, claro. Después vuelco y ustedes lo leen detenidamente, las consignas. Es simplemente para que ya vayan pensando en algo y puedan aprovechar Perdón, las clases que vienen. hago una consulta. Entiendo que es de investigación, así que más o menos ¿a cuántas semanas? Sí, sí, eso iba a decir. Ah, El ok. trabajo práctico ya va a estar en el WordPress esta semana. No es un trabajo de investigación, me retracto. Es un trabajo que implica una preparación, un tiempo pero no vamos a estar evaluando como si fuera un trabajo de investigación, ¿correcto? Quédense tranquilos, que no estamos buscando que ustedes se pongan a investigar, sino que simplemente elijan un periodo en función de todos los periodos que vamos a tratar en las clases, el que más les guste, y bueno, un mínimo tiempo de buscar en internet con las fuentes que ustedes quieran, con los textos de historia que ustedes quieran, con las fuentes que ustedes quieran utilizar, bueno, se apoyan para desarrollar lo que se está pidiendo para ese periodo. ¿Está Que bien? serían las normativas vigentes para ese periodo. Las normativas vigentes y principalmente de lo que nosotros estamos hablando a lo largo de esta cursada, que es cómo se organiza la recaudación de los tributos o de los impuestos. O sea, si la nación recauda y después distribuye, porque esa es Sí, coparticipación. sí, pero vamos a ver ahora que en el periodo de la clase de hoy, 1810-1853, no sé si podemos hablar de una coparticipación de impuestos. Ahora lo vamos a ver. Es un No poco sé si... ecléctico ese periodo, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a tratar. Después, en 1860, no sé si podemos hablar de una coparticipación de impuestos. Por eso les digo, ojo con el término. De lo que se trata es de cómo se organizan las provincias y el Estado federal. Y si no existe el Estado federal, bueno, ¿y cómo se organizan las provincias si es que existen? Ahora vamos a ver eso de cómo se organizan las provincias cuando no hay un Estado federal. ¿Está bien? Sí. Bien, bueno. No sé si pudieron leer el texto que tenían, o los dos textos que tenían para la clase de hoy. Una aclaración vale la pena hacer. Ustedes pueden utilizar cualquier texto de historia, por lo menos para esta primera parte que va de 1810 a 1880. Los textos que le damos son los textos que a nosotros nos gustan, ¿sí?
Y en la historia hay diferentes corrientes historiográficas con diferentes enfoques, diferentes preguntas. Por lo tanto, no se queden solo con lo que dice Abelardo Ramos. Pueden utilizar otro texto de historia para el periodo. ¿Está claro esto? Lo que sí nos interesa es que lean, además de los textos históricos para los periodos, los textos de referencia que son particularmente sobre la evolución de la coparticipación. El de Garat, el del CEPA y el Síntesis Histórica de la Coparticipación. Esos tres textos sí nos interesa que lo tengan leído. Y como vamos a hablar de historia, como hay diferentes enfoques históricos, no voy a entrar en detalle, en el detalle histórico del periodo, sino sintetizar, modelizar un poco, si se permite la palabra, acerca de qué es lo que está pasando en ese periodo puntual. Nada más. Capaz se presenta una historia maniquea, pero es simplemente presentar el contexto para analizar lo que a nosotros nos interesa, que es la coparticipación de impuestos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No quiero afirmar nada acerca de las cosas que diga de lo que está pasando en 1816, por ejemplo, o 1820. Simplemente presentar el contexto. Vamos a arrancar con lo siguiente. Voy a compartir pantalla. Entiendo que se está viendo mi Power acerca de unos títulos de prensa, ¿correcto? ¿Están viendo la prensa, la coparticipación, motivo de la decadencia argentina? Sí. Esto se ve, ¿no? ¿Estamos? Bien. Algo había mencionado la última clase, pero quiero volver a mencionarlo. Si nuestra cursada va a ser acerca de qué es la coparticipación y su evolución, y ya dijimos que lo vamos a tratar de explicar históricamente, bueno, ¿qué es lo que se dice acerca de la coparticipación hoy en día? Tres titulares que dicen un montón y no dicen nada. Es simplemente a modo introductorio. La coparticipación, motivo de la decadencia argentina, titula la prensa en el 2023, casi 2024, 19 del 11 del 2023. Motivo uno podría pensar que la causa de la decadencia es la coparticipación de impuestos. Infobae lo relaciona con la larga historia de conflictos entre nación y provincias por la distribución de fondos. Y uno más actual, Milei sobre la coparticipación, si una provincia es inviable, que se haga cargo. ¿Qué se dice de la coparticipación? No cité la fuente para evitar polémica, pero son cosas que se dicen en columnas de opinión, diarios, internet, análisis académicos. Fíjense las contradicciones. Si anteriormente habíamos leído en un titular que la coparticipación era la causa de la decadencia argentina, miren lo que se dice por acá. La decadencia es porque Argentina no es un Estado federal. El centralismo le quita poder a las provincias. Otro, nos hemos caracterizado por una débil cultura constitucional, que ha significado una severa y profunda violación de la reforma en este punto y otros puntos de la Constitución en general. Acá lo cité porque es el autor del link que van a tener que leer para el texto. Para el trabajo práctico, el texto que les di es de este autor. Es un constitucionalista cordobés muy conocido, Antonio Hernández. Otro, la Constitución originaria de Verdi no tenía coparticipación nacional. O estos tres que son de la misma persona, que hacen referencia a lo que se titulaba ya en mi ley sobre la coparticipación, si una provincia es inviable que se haga cargo, dice, no importa si un gobernador tome medidas para que su provincia sea próspera, Nación reparte fondos de manera arbitraria, dando a entender, pueden anotar este concepto, de que tiene que haber una correspondencia fiscal entre quien
recauda y quien genera. Porque si no hay una correspondencia fiscal entre quien recauda y entre quien genera, bueno, genera incentivos, genera distorsiones que hacen que, bueno, uno gasta, total no es responsable por la recaudación necesaria para ese gasto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es un concepto que seguramente alguna vez lo escucharon, correspondencia fiscal, en la misma persona quien recauda y quien gasta. Pero el Bueno, esto problema es es lo que, que ¿cómo interviene la provincia en esta consideración última? tenemos toda la cursada para pensar cómo interviene el Estado federal y la provincia. Yo simplemente estoy diciendo qué es lo que se dice hoy en día acerca de la coparticipación. Te Perdón, prometo, Alejandro, que vamos a intentar aproximarnos a una respuesta. perdón. No, está bien, está bien. No vamos a dar una respuesta, la respuesta que explique estas cosas, ¿eh? Lo aclaro de entrada. Es simplemente que se abran preguntas para que ustedes después desarrollen como quieran el trabajo que ustedes quieren y en el trabajo práctico pueden tomar un montón de estas cosas que estamos leyendo en la primera clase. Ya dijimos qué es la coparticipación federal de impuestos. Lo vuelvo a decir ya que estamos grabando la clase, se lo pregunté a la inteligencia artificial, ¿qué es la coparticipación de impuestos? Es el sistema mediante el cual un gobierno central distribuye parte de la recaudación de algunos impuestos nacionales entre las provincias. Listo. Es un mecanismo a partir del cual un Estado federal reparte, distribuye los recursos entre los miembros de esa federación. En este caso, en nuestro caso, las provincias. Evidentemente, pensar la coparticipación es pensar el federalismo. Coparticipación o federalismo fiscal, también lo van a encontrar con ese concepto, van de la mano. Con lo cual, para pensar la coparticipación hay que pensar no solo conceptualmente qué es el federalismo, que en algún momento lo vamos a desarrollar, sino los orígenes del federalismo en Argentina. Entonces, me puse a buscar en internet qué se dice del federalismo. Va a haber una clase sobre el federalismo, ¿eh? Simplemente estoy en la introducción. ¿Qué se dice sobre el federalismo? La manera que encontraron algunos países de resolver sus conflictos regionales. El federalismo se construye a palazos limpios. No se puede imponer el federalismo en un país sin tradición federal. Mm. Acá lo cité porque el público es una persona pública, expert. El federalismo no tiene nada que ver con la redistribución de ingresos fiscales. Según el federalismo, cada provincia gasta lo que recauda. ¿Cuál es la propuesta? Eliminar la coparticipación y terminar con la protección de la industria. Con el tiempo, se redirigiría el trabajo público al ámbito privado y se diversificarían las exportaciones. Insisto, no estoy diciendo qué es el federalismo, pero podríamos pensar que es una forma de Estado a partir de la cual se distribuyen las competencias entre un gobierno federal y gobiernos provinciales. Esa podría ser una primera definición de federalismo. A mí lo que me interesa que nos quede es que para pensar la coparticipación tenemos que pensar el federalismo y vamos a arrancar por ahí. Cómo se fue constituyendo el federalismo en el caso de Argentina. Acá tienen una serie de definiciones de qué es el federalismo como concepto. El que más me interesa para este momento, que es el más genérico y el más práctico, es este. Imagino que ya alguna vez cursaron o vieron o leyeron algo del federalismo. Sí, claro. ¿Correcto? Es la forma de organizar el poder en función del territorio, genérico, fácil, y es la distribución territorial del poder, donde las competencias están distribuidas y protegidas constitucionalmente. Y ahí yo les agregué los artículos de la Constitución Nacional, donde ahí está dicho qué le corresponde a quién.
cuáles son las competencias de las autoridades federales, las competencias de las autoridades provinciales. Ustedes ya saben que el artículo 1, el artículo 5 y el del 121 y el 126 son las cláusulas constitucionales sobre el federalismo en Argentina. ¿Correcto? Con lo cual, con toda esta introducción, me gustaría empezar la clase de hoy con la definición que da Pablo María Garat, que es uno de los textos de referencia que ustedes tienen para leer, que es un docente de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Argentina, no solo sobre qué es la coparticipación, sino el diagnóstico que hace sobre la coparticipación. Y ahora les voy a explicar por qué me interesa esto. La coparticipación como mecanismo de asignación de recursos públicos para la ejecución de políticas públicas o para la satisfacción de necesidades públicas entre, esto es mío, entre un mecanismo de redistribución de la renta tributaria federal entre el gobierno federal y las provincias. La falta de coordinación adecuada contribuye, junto con la falta de acuerdo sobre el ejercicio de las competencias concurrentes, a la rémora en el dictado de una nueva ley de convenio de coparticipación y al proceso de desfederalización evidente que se encuentra en la Argentina. Acá dice un montón de cosas. Lo voy a leer más lento nuevamente, como para desagregar, porque es nuestro punto de partida. La definición que hace Pablo María Garat sobre coparticipación y el diagnóstico de coparticipación. Evidentemente, si estamos diciendo que es un mecanismo de asignación de recursos públicos de la renta tributaria federal, entre el gobierno federal y las provincias, ¿cuál es el diagnóstico de Pablo María Garat? Bueno, evidentemente hay una falta de coordinación entre las partes, hay una falta de acuerdo, y eso hace que hoy en día no tengamos una ley convenio, como está dicho en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 3. Anótense ese inciso para ir leyéndolo de a poquito, porque la Constitución prescribe sobre una ley convenio, y la desfederalización evidente que se encuentra en la Argentina. Este es nuestro punto de partida. Perdón que los haya abrumado con concepto, con afirmación y concepto, pero intenté ir lento. Como esto está grabado, después pueden aprovechar y volver a ver la clase virtual. Pero es toda una suma de conceptualizaciones para poder abrir la clase. Me interesa esto, poder intercambiar entre nosotros acerca del diagnóstico que dice Garat. Para escucharnos entre nosotros, qué piensa cada uno sobre lo que está diciendo Garat en la primera clase y qué pensamos al final de la cursada, o sea, en la clase décima, después de todo lo analizado a lo largo de las clases. ¿Entiende lo que les estoy proponiendo? Imaginémonos que ustedes conocen de oído acerca de la coparticipación, el federalismo, y yo les estuve leyendo toda una serie de afirmaciones y conceptualizaciones acerca de qué es la coparticipación, y ahora les digo cuál es el diagnóstico que les está presentando Pablo María Garat sobre el problema de la coparticipación. ¿Quién se anima a comentarnos si comparte o no comparte lo que dice Pablo María Garat, si la coparticipación hoy en día es un problema, por qué sería un problema? ¿Quién se anima? Y la coparticipación es un problema en términos de que hay, obviamente, reclamos ya muy conocidos en términos de que las variables que debieran tomarse en consideración para la distribución equitativa no son las correctas. Ese es el punto. Hay históricamente provincias que aportan mucho a esa recaudación y luego por solidaridad hay otras que no pueden históricamente, por la cantidad de población, por su desarrollo económico en su territorio, alcanzar determinados niveles de desarrollo y entonces, bueno, las provincias más desarrolladas derivan, digamos, la nación deriva
esos recursos a esas provincias que, bueno, ahí lo primero que vimos, lo que dice mi ley, digamos, no sé, si quiere determinadas provincias afuera, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, hay para todos los gustos. Bien, no me queda claro si eso sería un problema o qué, pero Y acá no estamos hablando de... es un problema en la medida en que no es suficiente el aporte de la distribución para determinadas provincias y a otras se le quita y no se le quita lo suficiente para que las que hoy por hoy están en el límite no logren determinado desarrollo, porque no hay incentivos, no hay inversión, y entonces siempre va a estar dependiendo de del nivel de coparticipación, digamos, ¿no? Si bien la reforma del... Está perfecto, Alejandro. Está Perdón. bien, Alejandro está describiendo una situación de la, la distribución de los recursos entre las diferentes provincias, algunas que pueden aportar más, otras que no aportan tanto. Respecto a la falta de coordinación y a la falta de acuerdo sobre esta ley convenio, ¿alguien tiene algo más para agregar? ¿Alguien se anima? Hola, yo entiendo Hola. que, o sea, no sé mucho la verdad. Yo Estamos para había, eso, no importa, estamos para eso. Es simplemente, me interesa en la primera clase qué decimos sobre esto y después compararlo en la última clase. Solo eso. sí, no, o sea, lo que pienso son dos cosas. Por un lado, había leído la comparación de lo que produce cada provincia y lo que recibe en la coparticipación, y era muy desigual, por ejemplo, en Capital Federal, lo que produce Capital Federal y lo que recibe. Pero también, por un lado, yo pienso ahora que hay cuestiones geográficas que hacen a la producción, que son inherentes a la provincia o en el caso de Buenos Aires, de Capital Federal. Que digo, no es la culpa de provincias del interior, por ejemplo, no tener salida al mar, que entiendo que eso es un factor muy condicionante a la hora de lo que pueden recaudar, pero también había leído que por esta falta de acuerdo y de coordinación, como que hay muchas provincias que descansan en eso y hay cuestiones que son potencialmente explotables y no lo hacen, digamos, porque no lo necesitan por lo que reciben por la ley de coparticipación. Entonces entiendo que no funciona muy bien. Yo le pregunté a la inteligencia artificial acerca de qué piensa sobre la coparticipación en Argentina. Me dijo que era un tema controvertido y problemático. Acá me dio sus argumentos, pero cuando le pregunté, ¿y por qué es complejo y polémico? Bueno, me decía algo de lo que me decías vos, Gala. Hay una distribución desigual de recursos en función de, no todas las provincias tuvieron un puerto de donde recaudar, de donde generar recursos, y eso generó en, bueno, una dependencia de unas provincias hacia otras. Vamos a tratar de indagar históricamente sobre la génesis de la formación de las provincias y la formación del Estado Nacional, para ver si podemos pensar, che, cómo surgió todo esto, que hoy decimos que hay mucha simetría entre las provincias. Dale, Yael. No hace falta levantar la mano, saquen audio y me interrumpan. Igual, por lo que venía leyendo en el texto, esta problemática no viene desde ahora, sino desde comienzos. Estaba leyendo justo en el texto hoy y me pareció como ver fotografías de antes, ahora en las problemáticas. Como que siempre hay una problemática y siempre el punto principal es la parte económica, el desarrollo, el que tengo un suelo súper fértil, quiero desarrollarme y siempre tengo un inconveniente. Eh, Nada, me llamó la atención porque digo, cómo con el pasar del tiempo seguimos casi con la misma problemática con diferentes términos, por así decirlo. Y es muy, la verdad que te que pones a pensar y decís, wow, en tantos años no pudimos progresar en ese sentido, es como un poco triste. Bueno, eh, vamos a ver si... Ay, me quedé con un poco triste, me quedé, no quiero decir nada sobre eso, quiero ir... Vamos a empezar en 1810, justamente,
yo traté de hacer un nexo, un vínculo entre coparticipación, federalismo. Federalismo, forma estatal. Entonces la propuesta es, vayamos a 1810, analicemos y pensemos cómo fue la formación estatal en este territorio que actualmente es Argentina, Estado federal con provincias autónomas, y es un lío bárbaro, con los titulares, con todo lo que se dice y lo que estamos comentando actualmente. Vamos a ver qué pasaba en 1810, en este territorio. Pero es muy importante que si vamos a hablar sobre la formación estatal, esto no es ni una clase de historia, ni es una clase de teoría del Estado, pero evidentemente vamos a hablar mucho acerca de historia y el Estado. Entonces, déjenme dar una definición muy general sobre Estado. Después yo les voy a pasar este power. Hay un montón de autores que hablan sobre el Estado. Miren, a mí me gusta combinar diferentes autores. Algunos los conocen, otros capaz que no. Está O'Donnell, Oslak, que son politólogos, a mí me gustan mucho. Rothbard, Weber, y creo que tenía algunos más. A Weber también es muy conocido, Rothbard ahora está un poquito más famoso, no sé si los conocen, pero yo no voy a utilizar ninguno de estos autores para definir el Estado, pero sí me interesa que hagan el vínculo en pensar la formación estatal desde 1810. ¿Y qué entendemos como qué es un Estado o cuáles son los elementos generales de un Estado? ¿Está bien? Yo voy a dar una definición que es la de Oslak. Es una entre muchas, pero es la que a mí me va a servir para arrancar con el tema. Así, general, ¿qué es el Estado? El Estado va a ser el aspecto político de una comunidad organizada. En tanto comunidad organizada, hay formaciones estatales desde las primeras civilizaciones. Evidentemente, hay diferentes tipos de Estado, pero de las primeras civilizaciones hasta la sociedad moderna, hay formaciones estatales. Y los elementos que vamos a ver a lo largo de las primeras civilizaciones en la actualidad, los elementos de un Estado van a ser los siguientes, bien general: territorio, población, burocracia o administración, fuerza militar y plata. Territorio, una población fija, fuerza militar, y para tener fuerza militar se necesita recaudar. Y para recaudar, ¿qué se recauda? Plata. Y con la plata, con las cajas, se mantiene la administración, la burocracia y la defensa o la conquista. ¿Está bien? Evidentemente, cuando hablemos de formaciones estatales, la plata es un elemento central. Y la materia habla de plata. Habla de plata y habla de formaciones estatales. Entonces, dicho todo esto, puse un mapita. Pensemos, si vamos a hablar de Estado y formaciones estatales, ¿había Estado antes de 1810? ¿O qué había? Ahí me hicieron algunos que no. Los que me están diciendo que no había Estado antes de 1810, ¿se animan a defender esa posición y decirme por qué no había Estado antes de 1810? Por ejemplo, en 1800. ¿Qué había si no había Estado? Lo digo. Bueno, El virrey. y en el Virreinato del Río de la Plata, ¿no había en un territorio una población, una administración y donde también se exigían la extracción de recursos? Por lo tanto, podemos decir que sí había Estado. Antes de 1810 existía el Estado colonial, administrado por parte de la monarquía de los reyes católicos a lo largo de América del Sur, América Central, en los virreinatos de América. Había 4 tipos de virreinatos. El que a nosotros nos va a interesar es el Virreinato del Río de la Plata, que se constituye en 1776. Esto es muy importante,
porque es la herencia a partir de la cual nosotros tenemos que pensar la formación estatal en este territorio. ¿Por qué digo que es muy importante? ¿A qué vinieron los españoles cuando conquistaron América? A extraer oro y plata. Bueno, no sabían que había oro y plata, pero percibieron que ya en 1545, y después no tengo la fecha, pero es cuando se descubren las minas en México, para 1550 a los españoles les interesa estar en Potosí y en México. ¿A qué? A extraer oro y plata hacia Europa, hacia España y después derivado hacia otros países de Europa. Y constituyen todo el andamiaje administrativo para extraer recursos y llevarlo a Europa. Y algo muy importante, a través de algunos puertos entre América y el monopolio de un puerto en España que era el puerto de Sevilla. Originalmente era así. ¿Cuáles eran los puertos en América? Estos 4 que les marqué. Los puertos del Tesoro de las colonias españolas estaban ubicados en Cartagena, Portobelo, Panamá y Veracruz. Originalmente, estamos hablando en 1550. Yael Rosas, admitir. Con el tiempo, fíjense, yo acá les puse las fechas muy importantes, 1536 y 1580, ¿qué pasa? Se funda la aldea, la pequeña aldea en nuestro territorio, que se funda primero por Pedro de Mendoza, que no la puede mantener, y después no la puede mantener por quienes vivían y estaban en ese territorio, y después una reconquista por parte de Juan de Garay en 1580 y se vuelve a fundar el puerto de Buenos Aires para 1580. Por lo tanto, en 1600, en esta parte del territorio, acá le pasé otro mapita, todos estos mapitas los tengo de un libro que les recomendé el otro día, que lo vuelvo a recomendar, está buenísimo el libro, el de Eduardo Sacheri, Los días de la violencia, está lleno de cuadros, a mí me encantó. En este territorio está el virreinato del Río de la Plata, que se constituye en 1776 con un puerto único. Puerto único. ¿Por qué puerto único? Porque a los reyes, con las reformas borbónicas que empiezan a 1700, no importa, es otro cuento, pero intentan centralizar la organización de estos territorios. Entonces les conviene que haya un puerto para poder tener la gestión de lo que entra y sale, porque al parecer había bastante contrabando por estas zonas, entonces es necesario tener toda la gestión de toda la plata y el oro de Potosí, que por un embudo viene bajando a lo largo de todo este territorio que estoy marcando con la flechita, sale por el puerto de Buenos Aires y se va a la Casa de Contratación de Sevilla y después se abren un montón de puertos más, en América y en España, se va diversificando el contacto entre España y América. Después también se va diversificando entre los propios territorios de América. Pero nosotros nos encontramos en 1810 con este tipo de Estado, que es un Estado colonial con puerto único, por el cual se extraen los recursos minerales. Acá en esta foto, en este mapita, hay un montón de diferentes estructuras en la administración. No importa. Yo después se los voy a pasar esto, se los voy a dejar, pero hay gobernaciones, capitanías generales, intendencias, son diferentes niveles de administración por parte de la monarquía española en territorio americano. Voy a dejar de compartir. Entonces, ahora podríamos decir que tenemos Estado en 1810, previo al proceso revolucionario. Tenemos Estado colonial con ese tipo de características, con ese puerto único en todo el territorio. 1810 se abre el proceso revolucionario.
25 de mayo, primera junta. Entre 1810 y 1816, o perdón, en toda la primera década, 1810 y 1820, quienes conducen el proceso revolucionario son diferentes líderes con diferentes proyecciones acerca de qué hacer en este territorio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, nosotros vamos a pensar, a ver, en el texto que tienen de Abelardo Ramos, está, por ejemplo, marcadas las diferencias entre Saavedra y entre Moreno. Cómo constituir un Estado en este territorio. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles eran las perspectivas de esos protagonistas? ¿Qué es lo que quería Moreno? ¿Qué es lo que quería Saavedra? ¿Alguien sabe cuáles eran las perspectivas, cuáles eran las proyecciones de Mariano? Estoy dando a entender que todos más o menos estamos ubicados en todo el periodo 1810-1816, primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio. Puedo dar a entender que más o menos esa historia está en la cabeza de todos nosotros en este momento. Más o menos. Sí. Más o menos. Lo que me interesa marcar es que, evidentemente, si Garat anteriormente hablaba de falta de acuerdo o falta de voluntad para llegar a un punto común, evidentemente en este periodo, bueno, no estaban todos de acuerdo acerca de qué camino tomar en este territorio. Y ahí están las diferencias, en principio, entre modelos y proyecciones en pugna. Me interesa marcar dos. Y siempre vamos a ver a lo largo de todo el periodo las diferentes tensiones entre los protagonistas acerca de cuál es el proyecto o la perspectiva política en este territorio. En última instancia estamos hablando de eso. Vuelvo a compartir. Esto lo tienen en el texto de Abelardo Ramos. Moreno y el intervencionismo del Estado. Plan de operaciones. No voy a hablar de plan de operaciones por un tema de tiempo, pero simplemente voy a repetir lo que tienen ustedes para leer en el texto. Es el plan de operaciones, lo escribe Moreno, creo que para 1812 ya está muerto, así que lo está escribiendo en 1810, 1811. ¿Qué está proponiendo? ¿Cuál es el proyecto político de Moreno? Que si capaz muchos lo saben, a Moreno le decían el robesperiano en Argentina, en esta parte del territorio. ¿Cuál es la propuesta del plan de operaciones de Moreno? Proponía expropiar a 5.000, 6.000 personas, prestamistas, ganaderos, grandes comerciantes, monopolistas, a fin de obtener un capital para facilitar fábricas, ingenios, aumento de la agricultura, etc. La propuesta era fortalecer al Estado asignando a este funciones de empresa, banquero y de industria, a fin de echar las bases para un capitalismo nacional todavía inexistente. Esa era una primera propuesta. Evidentemente había un diagnóstico actual donde acá no hay capitalismo, hay que desarrollar el capitalismo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, esta es la propuesta ahí, Ezequiel quiere decir algo porque es fanático de Moreno, pero cortito, porque quiero sentarle. No, que tal vez esa es la mirada de Abelardo Ramos. Yo me acuerdo que me lo marqué como diciendo, esto dice Moreno tal cual, esto dice Abelardo Ramos de Moreno. Por las dudas, porque no es que Moreno lo dice tal cual así, nada más. Pero No, está bien como perspectiva, está bien como perspectiva, nada más. está bien, en el texto de Abelardo Ramos hay una carga valorativa porque hay un montón de caracterizaciones que hace Abelardo Ramos de la burguesía inexistente, de la colonia, eso lo está diciendo Abelardo Ramos. Esto que tienen ustedes, esto lo dice Moreno en el plan de operaciones. Con lo cual, esto de expropiar a los prestamistas, ganaderos, grandes comerciantes monopolistas, lo está diciendo Moreno en el plan de operaciones. 1810. ¿Cuáles eran las ideas en el mundo acerca de
cómo desarrollar una economía capitalista en un territorio X en el mundo. ¿Cuáles eran las ideas del mundo? Bueno, retrocedemos un poquito. 1776. Adam Smith y las riquezas de las naciones. ¿Qué decía Adam Smith? ¿Cuál era el rol que tenía que tener el Estado para un crecimiento y desarrollo económico? Y Lo no tienen era en el libro. Mínimo. Sí, mínimo, sí, un defender la Estado justicia mínimo. privada. Si quieren, yo porque lo estuve leyendo a La riqueza de las naciones, en el libro quinto, en la página 663, Adam Smith dice sobre el rol del soberano, que para Adam Smith el soberano es el rol del Estado. Tiene que haber tres funciones: proteger a la sociedad de la violencia e invasión, la podríamos hacer con la seguridad; administrar la justicia; y tres, crear instituciones y obras públicas para facilitar el comercio y la instrucción. Lo que se tiene que impulsar es la libertad de comercio interior y exterior y la defensa del libre mercado, potenciado por la División Internacional del Trabajo y apoyándose en las ventajas en la especialización internacional del trabajo. Esa es la propuesta de Adam Smith para 1776. Acá Moreno está siguiendo otra cosa. No estoy diciendo ni que una es buena ni que una es mala. Lo que estoy presentando son qué pensaban los protagonistas en este momento particular y cuáles eran sus proyecciones, porque después no solo nos vamos a quedar con un debate de ideas, sino que después vamos a ver cuáles fueron las guerras que acontecieron a partir de la cual nosotros podemos pensar el establecimiento de un orden. Y el establecimiento del orden podemos pensar una formación estatal y la proyección de una formación estatal. Queremos tratar de pensar eso. Eso lo dijo Adam Smith en 1776. ¿Había otro? Sí, había varios. Yo les voy a decir dos más nada más. ¿Saben quién fue Hamilton? Sí, sí, Hamilton lo tienen, ¿no? Uno de los tres que escribió los papeles federales, Alexander Hamilton junto a Madison y a Say. Muchos se quedan sobre lo que dice Hamilton en el Federalista 78 o en algunos artículos del Federalista. También escribió algo muy interesante en 1790, ahí nos vamos acercando a lo que decía Moreno en 1810. ¿Qué dijo Hamilton en 1790? Escribió un informe a la Cámara de Representantes titulado Informe sobre el asunto de las manufacturas, escrito al presidente de la Cámara de Representantes. ¿Y qué es lo que hacía Hamilton en ese informe? Bueno, un diagnóstico de la situación y una propuesta de desarrollo de Estados Unidos, de la misma manera que Moreno hace un diagnóstico y una propuesta de desarrollo. Estamos hablando de eso. ¿Cuál es el diagnóstico y la propuesta de Hamilton? Bueno, dice que hay que alentar y estimular a las manufacturas, potenciando y desarrollo el mercado interno. Esto está citado, lo pueden buscar en internet, del informe sobre las manufacturas, lo voy a leer tal cual está. Decía Hamilton: existen fuertes razones para tener por muy incierta la demanda externa y para buscar sustituirla mediante la ampliación del mercado interno. Para crear tal mercado interno, no hay otro recurso que promover los establecimientos manufactureros, que son la clase más numerosa fuera de los labradores, los principales consumidores del excedente. ¿Cuál es la discusión que está detrás de lo que está diciendo Hamilton? Que ustedes, me imagino que si leyeron alguna vez la historia de Estados Unidos, las diferencias entre el norte y el sur, que finalmente estallan en 1860, bueno, había una visión en Estados Unidos que decía: muchachos, acá no hay que competir con la industria inglesa porque es más eficiente, no vale la pena. Nosotros nos tenemos que dedicar a lo que nosotros estamos especializados y sabemos hacer mejor, que es la industria, la producción agraria del sur de Estados Unidos.
que es lo que decía Ana Smith en 1776. Che, acá hay que especializarse en lo que uno mejor sabe hacer. Y Hamilton está diciendo, no, pongamos aranceles, protejamos la industria incipiente, porque es una forma de resguardarnos de que la demanda externa nunca va a ser confiable. Potenciemos el mercado interno. Protejamos el mercado interno, protejamos la industria incipiente para el desarrollo de la industria. Y estas ideas también lo va a tomar otro pensador muy importante, que es List. No sé si alguna vez alguien lo escuchó, pero en la historia del desarrollo económico son autores muy conocidos. Que List es un autor alemán que luego va a tener mucha influencia en el proceso alemán de 1870, donde va a estar justamente diciendo todo lo contrario a lo que decía Adam Smith o las premisas de Adam Smith para el proceso alemán. Hay una tesis muy importante de Friedrich que dice, el Estado desempeñaba un papel indispensable al facilitar el tránsito desde las etapas primitivas hasta las más recientes, alcanzando un equilibrio entre la agricultura, la industria y el comercio. Es una tesis de la protección de la industria incipiente. Che, al principio hay que proteger a la industria. ¿Es menos eficiente? Sí. ¿Es más costosa? Sí. Pero hay que protegerla porque en el largo plazo va a poder madurar y competir internacionalmente. ¿Por qué digo esto? Porque nos interesa estas cosas que se decían en el mundo, también se decían acá. Y lo estaba diciendo o lo proponía como diagnóstico en un primer momento Moreno en el plan de operaciones. Porque evidentemente el Estado no tenía que, como alguien había dicho, tener un rol mínimo, que ya dijimos que pensaba en Smith. Tenía que tener otro tipo de funciones, otro tipo de impulsos para el crecimiento económico en un territorio. Vuelvo. ¿Se entiende lo que intento plantear? ¿Sí? Las ideas y los proyectos se impugnan en los momentos que íbamos a analizar. Si recuerdan, de la historia argentina, Moreno no se llevaba muy bien con Saavedra, o Saavedra no se llevaba muy bien con Moreno, como quieran pensarlo. Miren lo que decía, esto sí, no lo dice Abelardo Ramos, sino que está documentado, es un dato histórico. Saavedra tras la caída de Moreno en una carta a Chiclana. El sistema robesperiano que se quería adoptar, lo dice por Moreno, la imitación de la Revolución Francesa que intentaba tener como modelo, gracias a Dios, que han desaparecido. Después ahí Abelardo Ramos también hace una caracterización, no me interesa mucho hablar de Abelardo Ramos, pero sí lo que me interesa es poder que ustedes vayan percibiendo las ideas y los modelos no de país, pero los modelos de formación en pugna, que también eso estamos hablando en 1810, 1811, 1812, pero lo vamos a ver representado entre 1810 y 1819, entre el Congreso de Tucumán, ¿sí?, conducido por el directorio con una visión de constituir un proyecto conducido por Buenos Aires, desde Buenos Aires por Buenos Aires. Eso era el proyecto del Congreso de Tucumán. Y el otro, el Congreso de los Pueblos Libres. A ver si tengo un dibujito. ¿Alguna vez escucharon sobre el Congreso de los Pueblos Libres? ¿Quiénes eran? ¿Quién era el líder de ese conjunto de espacios en formación? No le quiero llamar provincias, pero bueno, lo podemos pensar como las que luego iban a ser las provincias del litoral. Sí, así. Acá tengo un mapita. El proyecto liderado por el directorio, con Buenos Aires como puerto. Bueno, a lo largo de todo el territorio del virreinato, de las Provincias Unidas del Virreinato,
y la Liga de los Pueblos Libres, que eran principalmente las provincias del litoral, conducidas por Artigas. Y ahí estaban Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, a veces aparecía Córdoba, a veces no, Córdoba va y viene, va y viene, y la banda oriental. Entonces, ese es nuestro segundo momento de tensión o proyectos en pugna. El conducido por Buenos Aires, representado en el directorio, o el conducido por Artigas en la Liga de los Pueblos Libres. Esa tensión y esa disputa es de 1810 hasta 1819. En 1819 hay una primera batalla que nos abre una nueva etapa, que es la batalla de Cepeda. Y ahí vamos a decir, sin querer afirmar ni sintetizar nada, pero en 1819 se derrumban esos dos proyectos que estaban en tensión desde 1810. Se derrumba el proyecto del directorio, porque pierde Buenos Aires en Cepeda, pero también se derrumba el proyecto de Artigas. ¿Por qué? Bueno, porque para 1819, que Cepeda, la banda oriental estaba en guerra con Brasil y los triunfadores en Cepeda, ¿quiénes fueron? ¿Alguien recuerda? ¿Quiénes fueron? Vamos. Ahí, ¿quién me ayuda con el desarrollo? ¿Quién fueron los vencedores de Cepeda? Yo estoy dando a entender un montón de cosas entre 1810 y 1819. No me quiero quedar en el detalle histórico, pero necesito presentar algunos datos como para entrar al tema del reparto de los recursos de la aduana y por qué por qué es un eje central el puerto de Buenos Aires para 1820. ¿Quiénes pelearon en Cepeda? ¿Alguien sabe? Unitarios y federales. Los unitarios y federales, con esos nombres para 1820, no se para usar una palabra moderna, no se autopercibían como unitarios y federales. Esos nombres van a aparecer por primera vez en el Congreso Constituyente de 1824-1826. Por lo tanto, lo voy a decir de esta manera. En Cepeda se enfrenta las provincias del litoral, Santa Fe, conducido por el gobernador de Santa Fe, por el líder, por un caudillo de Santa Fe que es López. Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Entre Ríos va a ser uno de los grandes protagonistas a partir de 1820. El caudillo Entre Ríos, Ramírez. La dupla López y Ramírez, que formaban parte de la Liga de los Pueblos Libres, conducida por Artigas, se imponen en la batalla de Cepeda, al proyecto de Buenos Aires. Por eso cae el directorio. Ganan la batalla, ganan en Cepeda, pierde Buenos Aires. ¿Qué es lo que se firma en la batalla de Cepeda? Un pacto, que es el pacto de Pilar. Y en el pacto de Pilar le imponen los vencedores a los perdedores, che, a partir de ahora respeta las autonomías. Eso de que de Buenos Aires, miren este dibujito, que desde Buenos Aires vos vas a decir cómo nos tenemos que autogobernar y disponer de todas las atribuciones en todo el territorio, no va más. Tenés que respetar las autonomías provinciales. Eso es lo que se pacta en el Tratado de Pilar. Ahora, ¿por qué digo que se derrumba el proyecto de la Liga de los Pueblos Libres? Bueno, porque López y Ramírez, esta dupla, formaban parte del proyecto de Artigas. Y Artigas los estaba esperando una vez que se impongan a Buenos Aires, entre Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, que lo vayan a ayudar en la lucha que tenía Artigas en la banda oriental contra los portugueses. Eso nunca pasa. Lo pueden googlear y pueden encontrar un montón de documentación histórica, interpretaciones acerca de por qué López y Ramírez no ayudan a Artigas. Yo no voy a dar una respuesta sobre por qué, lo único que voy a decir es que finalmente lo dejan de lado, no hacen nada y Artigas se ve solo frente a su guerra con Portugal en la banda oriental
termina en el exilio en Paraguay. Y ahí se derrumba el proyecto de la Liga de los Pueblos Libres. ¿Me siguen? Son las 18:10, qué bárbaro, cómo se pasa el tiempo. Voy a hacer la misma pregunta que hicimos anteriormente. Cuando nos preguntamos qué había en 1810, que dijimos que había Estado colonial. Luego de Cepeda y luego del Tratado de Pilar, en 1820, ¿qué tenemos en este territorio del Río de la Plata? ¿Quién se anima a decir algo? ¿Qué hay? ¿Existen las provincias? ¿Existen estados provinciales? ¿Qué tenemos en 1820 luego de Cepeda? ¿Se arman las regiones? Se arman las regiones, sí. ¿Y qué serían las regiones? La región pampeana, no sé. Sí, me mataste. Capaz ese nombre es muy moderno, la región pampeana, cuyana, no lo sé, me mataste, Yael. Yo lo que estaba pensando es, ¿qué tenemos para 1820? Bueno, formaciones, provincias en formación. Ahí está, provincias en formación. Esta definición de estados que dimos anteriormente, bueno, estamos en el momento de génesis de las formaciones estatales provinciales. ¿Por qué? Porque ya no hay un poder centralizado, ya no está uno que se quiere imponer y conducir hacia el resto, sino que cada territorio se va a autogobernar, autoadministrar. Entonces, por eso no tenemos estados provinciales, tenemos estados provinciales en formación, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque primero se tienen que delimitar los límites entre los estados provinciales, se tienen que consolidar, tienen que pasar un montón de cosas. Ahora, hay algo muy importante ahí corté la presentación. Hay algo muy importante para pensar la formación de las provincias y la autonomía de las provincias. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿No? ¿Qué, como son las 6:15, voy a decir algo que quiero decir y después vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir la clase que viene. Pero por un tema de tiempo. Dijimos que una de las cosas más importantes para la formación de los estados era una fuerza militar y plata para mantener esa fuerza militar y la administración. ¿Correcto? Podríamos decir eso. En 1820, ¿de dónde se saca la plata para mantener y desarrollar ese Estado provincial? Hay dos formas, antes, hoy y mañana, dos formas de recaudar. Por impuestos o se pide plata. Básico. Buenos Aires, que tenía el puerto, quiero hacer esta diferencia. A partir de Cepeda y a partir de las autonomías provinciales, Buenos Aires se da que cae en la siguiente situación. Che, cada provincia es autónoma, cada provincia se autogobierna como quiera. Bueno, Buenos Aires, dicen los bonaerenses, nosotros también nos autogobernamos como nosotros creemos con los recursos que tenemos, que las provincias hagan el resto. Entonces, Buenos Aires tiene un elemento clave que no tienen las otras provincias, que es el puerto. ¿Y por qué es importante el puerto? Porque por ahí es la fuente de mayores ingresos fiscales para la provincia. Tanto para la importación como para la exportación, Buenos Aires tiene esa fuente de ingresos que no tienen las otras provincias. Sencillo, sencillo como eso. Desde 1810 a 1819 hubo diferentes proyectos. Yo no dije, pero el proyecto de los pueblos libres, justamente, Artigas quería un proyecto de federalización donde haya una autonomía
pero se federalice el puerto de Buenos Aires con el de Montevideo. Todo eso se derrumba, con lo cual a partir de 1820 las provincias están, están para construir su propio destino en función de los propios recursos que tengan. Buenos Aires, desde 1820 en adelante, no solo va a contar con la mayor fuente de ingresos, ya dijimos, los impuestos por importación o exportación. También hay otros elementos a tener en cuenta, que tiene Buenos Aires y que no tiene el resto. Para el desarrollo capitalista se necesita un sistema monetario y un sistema financiero. ¿Qué es lo que tiene Buenos Aires? Tiene banco. Buenos Aires en 1822, en realidad el primer antecedente es 1818, pero tiene otra función, no me quiero meter. Pero en 1822 se funda el Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué es muy importante tener un banco? Bueno, es importante tener oro, porque oro es el elemento que respalda la emisión de billetes. ¿Y por qué es importante emitir billetes? Bueno, porque los billetes se necesitan para hacer transacciones y para el crecimiento económico. ¿Correcto? ¿Y las otras provincias tienen bancos? No. Imagínense en 1820, ¿cómo se hacían las transacciones? Porque no había un papel moneda institucionalizado como puede ser hoy en día el peso. ¿Cómo se hacían los intercambios? En Jujuy en 1819, por ejemplo. Y por el trueque. Por el trueque o en el estado colonial se utilizaban las monedas que se acuñaban en Potosí. Pero cuando el estado virreinal cae, la mayoría de las provincias quedan sin poder intercambiar el oro acuñado en Potosí, con lo cual es con el trueque. Buenos Aires tiene el puerto, no solo el puerto, sino que tiene un banco. No solo tiene un banco, sino que también puede pedir prestado. En 1824-25 está el préstamo de Varian Brothers. ¿Qué es lo que intento plantear? Bueno, ¿por qué decimos que hay tantas diferencias entre Buenos Aires y el resto? Por todos estos elementos. Y hay un círculo vicioso positivo para Buenos Aires que no está presente en el resto de las provincias. Miren, nosotros podríamos pensar que a mayor prosperidad económica, mayor cobro de impuestos. ¿Qué es lo que produce Buenos Aires en 1825? Buenos Aires y el litoral, pero Buenos Aires tiene el puerto donde cobra tributos. La producción es la producción de cueros, la producción lanar muy incipiente, cebo, charqui, pero principalmente es la producción de cueros. Seguramente alguna vez escucharon hablar sobre ahí se me fue el nombre, donde se salaba la carne. Saladero. ¿Cómo? El saladero. El primer saladero en este territorio es en 1810, es un saladero inglés, pero después en 1815 aparece el dueño de un saladero, que es un gran protagonista en esta época, que es Rosas. Rosas en 1815 tiene un saladero. Bueno, entonces producción de cuero. Pero usted piensa en esta lógica, este circuito. A mayor prosperidad, mayor producción de cueros y venta, mayor tributo. Bueno, en Buenos Aires. A mayor tributo, mayor solidez estatal, porque ese estado provincial en formación tiene más plata, y si tiene más plata se puede consolidar en toda su administración. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? A mayor solidez estatal, mayor aparato militar. O sea, mayor la consolidación de esa fuerza militar. ¿Por qué es importante una fuerza militar en la década de 1820 en Buenos Aires? Para un montón de cosas. Pero
por cuestiones defensivas y por cuestiones expansivas. ¿Expansivas hacia dónde? Bueno, Buenos Aires empieza a expandirse hacia el sur, a ampliar la frontera agrícola. Empieza en 1820 con Martín Rodríguez, lo hace Rosas y termina Roca en 1879. Miren si es importante la expansión de la frontera agrícola. Entonces sigo con el círculo. A mayor solidez estatal, mayor poderío militar. A mayor poderío militar, mayor posibilidad de conquistar tierras. Y a mayor posibilidad de conquistar tierras, mayor ocupación de tierras. Y a mayor ocupación de tierras, mayor prosperidad económica. Y volvemos al círculo. Y ahí se cierra el círculo virtuoso para Buenos Aires. Únicamente Buenos Aires. Uno me podría preguntar, bueno, pero pará, ¿dónde arranca ese círculo virtuoso? Porque vos empezaste por mayor crecimiento económico. ¿Y cuál es la causal del mayor crecimiento económico? Porque después entras en el círculo y no sabés qué causa qué. ¿Me siguen? Sí, un poco Age of Empire, correcto. Es la mejor síntesis que escuché. Sigmund ni debe saber que es el Age of Empire, pero yo lo jugué mucho tiempo. ¿Cómo podemos pensar qué es la causal de todo este círculo vicioso? Bueno, yo voy a dar mi hipótesis, pero cada uno lo puede pensar como quiera. El mayor crecimiento económico es a partir de la conciliación del orden, la imposición y consolidación del orden. De todo ese periodo convulsionado, todo ese periodo revolucionario que venimos de 1810, pasa por Cepeda en 1819 y a partir de 1820, con la gobernación de esta persona muy importante que es Martín Rodríguez, se impone un orden. Y con ese orden empieza todo este círculo. Es muy importante la gobernación de Buenos Aires de Martín Rodríguez porque fusiona dos sectores muy importantes en Buenos Aires. La política tradicional que viene de la década anterior, pero después la élite económica y social. Rosas y todos los hacendados de la campaña de Buenos Aires. En la cabeza de Martín Rodríguez se fusionan esos sectores. ¿Y qué dicen? ¿Qué dice la élite económica y social? Che, esto de proyectarnos a todo el territorio no va. ¿Por qué no nos consolidamos en este territorio y podemos desplegar, bueno, los intereses propios de los hacendados de la campaña de Buenos Aires? Y eso hace Buenos Aires a partir de 1820. Dije un montón de cosas. Y son 8:25. Estamos hablando de coparticipación, federalismo, y ahora estamos hablando de la génesis de las formaciones estatales en nuestra historia, la génesis y el desarrollo de las formaciones estatales provinciales. Y estamos viendo cómo hay una que se desprende notablemente del resto por estos elementos que vengo mencionando. Lo que tenemos que pensar para este periodo es cómo mantiene la estructura estatal el resto de las provincias. Está bien, vos me contaste que Buenos Aires tiene todas estas ventajas. Y el resto, bueno, el resto va a hacer lo que pueda. Evidentemente van a tener que negociar con Buenos Aires, aliarse con Buenos Aires y otras veces no. Y van a tener que extraer recursos en sus territorios como puedan. No van a tener banca, no van a tener deuda, no van a tener un sistema financiero y monetario consolidado, van a tener que cobrar impuestos en aranceles provinciales, pero lo que va a quedar claro es que va a haber una distancia enorme entre Buenos Aires y el resto. ¿Por qué? Por una herencia propia de cómo era la estructura del Estado virreinal que nosotros heredamos y que, por azar, para Buenos Aires, puerto único. ¿Pudo haber sido diferente? Sí, pudo haber sido diferente. Tal vez si en el litoral había más puertos, capaz la historia hubiera sido diferente. Lo que hay que pensar es históricamente la historia concreta para pensar cómo se vivió y los intereses y las contradicciones de ese momento particular. Porque esto nos tiene que llevar a, bueno,
en función de los intereses de cada autonomía provincial, cómo es que en 1853 hay un pacto federal. Ya vamos a ver en la clase que viene qué es esto del pacto federal. Pero en Estados Unidos hubo pacto federal en la Constitución Federal de 1787. ¿Y hubo conflicto entre las 13 colonias de Norteamérica? No, no hubo conflicto, no guerreaban entre ellos. ¿Había tantas asimetrías entre las colonias norteamericanas? No. ¿Por qué? Porque cuando se fueron constituyendo desde 1607, que fue la primera colonia, la colonia de Virginia, hasta cuando empieza la guerra de independencia en 1775, cada colonia tenía su puerto y se podía desarrollar en función de lo que hacían en sus territorios. No había tanta simetría. Nuestra herencia fue esta. Entonces tenemos que pensar la génesis y formación estatal a partir de esta herencia. Puerto único y una con muchas ventajas sobre el resto. ¿Está bien? Me quedo en 1828, 25, en la década del 20. Me quedo acá. La próxima seguimos, pero tenemos que seguir haciendo el desarrollo hasta el Pacto Federal, que es 1853-1880. Hablé un montón, dije un montón de cosas. Espero que me hayan seguido. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta, un comentario? ¿Se entendió todo lo que dije? Bueno, Lourdes dice que sí, así que me quedo con el movimiento de Lourdes. ¿Estamos? ¿Nadie quiere decir más nada? Ari, Se pasame el entendió. post. Nos vemos la vez que viene entonces. Bueno, gracias por todo. Gracias, profesor. Muchas gracias, Hasta nos vemos. luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Ahí te crees, Sigman. Hasta luego. Ahí está.